talk with you, to ask you questions, to meet with fans. I'm very excited, and I have to tell you that my answers are usually quite long, Sí. so good luck in translating. Okay. Si algunos no entendieron, dice que es bueno la respuesta larga, así que me está deseando suerte en la traducción. Vamos a hacer lo mejor que podamos. Le vamos a dar harta agüita a Nachito Lira para que pueda traducir. Sentémonos, mira, vamos a hacer algunas preguntas nosotros, pero después el público tiene que preguntar. Miki, después te pido yo entonces sacamos alguna pregunta. Sí, sentémonos acá. Some questions us and then some for the audience too. So, aquí. Fantástico. Por favor, please. Oye, qué bueno. nervios. Mira, ¿cómo dijeron? La gente they're screaming, I love you, Andy. You know how it is. Bueno. Querido Andy, how is your Spanish? ¿Cómo está tu español? Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bacán. Bacán. Bueno, un poco italiano, mi parlare in italiano, no? Ma che cosa? Français, pas Spanish. Oye, va una para ti también, por si acaso, porque tengas muy ahí bien. algunas preguntas que tenemos para nuestro querido Andy. Sabemos que ya lleva unos días en Chile. Salió hasta en el diario, lo estuve viendo. Que tuvo que llamar ahí para cantar cumpleaños feliz a través de una videollamada. We know that you have been in Chile for a few days now. So, what do you think of our country? It's terrible. No. It's Bueno, amazing. Thank It's you so much. amazing. The thing is, I want to be here for much longer because there are so many places I want to visit. I've only been to Valparaiso, which I love. I think is muy bien. Se entendió, ¿cierto? Que ha estado en Valparaíso, que ha estado en Santiago. Did you celebrate your daughter's birthday at distance? Eso es lo que le preguntamos del cumpleaños. El cumpleaños que tuvo que cantar a distancia a través de una videollamada que fue portada de las últimas noticias. You know you're on the cover of a newspaper here in Chile. Did you know? so I hear. Yes. Yeah. Yes. And are you talking about when they were singing in the restaurant? Yeah. Yes, we were. It was my daughter's birthday, and they sang to my daughter's. And she is in India, so they did a big celebration, and then we sent the video to. That's lovely. No, estaba diciendo que estaba en un restaurante y que con su hija que está en India le estaban cantando cumpleaños a distancia porque bueno, él está acá, está con su esposa, aquí también ha estado viajando. Oye, ¿y qué te parece si le cantamos cumpleaños todos a su hija para que se lleve un lindo recuerdo de ¿Podríamos Chile? aprovechar? Sí. We should sing ¿Les parece? to with the people here. Sí, todos le vamos a cantar cumpleaños. Great. ¿Sí? ¿Sí? ¿Te parece? ¿Sí? Okay. Ah, ¿cómo se llama ella? ¿Cómo se llama ella? What's your daughter's name? What is your daughter's Ruby. 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 Ruby se llama Vamos. la hija. Bien chileno. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños. Ruby. Ruby, que los cumplas feliz. Muy bien. Oye, Gracias. estamos muy contentos de tenerte acá. Se nota, we're so happy to have you here with us. But we know that you have some other events. Let's talk about the meetings with fans, because you've been in experience similars in other countries. So, meeting fans from other parts of the world. What is that experience? How is to be with people like like in those events? Sure. I mean, what is extraordinary is what links us all, and that is the stories that we all love. And I feel very lucky to have been part of telling stories that really connect with you, because we share the same passion. Ya. Le estamos preguntando por eventos como este. Sabemos que eventos tipo Comic Con y encuentros con fans es algo que también ha hecho Andy. Entonces, sobre esta experiencia de juntarse con la gente, y habla algo muy bonito. Dice, somos gente que comparte historias en común, que tenemos una misma pasión. Y es verdad. It's very true. We are people. We are community. Sí, somos una comunidad. Y básicamente nos une que todos somos fans de Andy, ¿verdad? Stories bring the world together, and in these times we need them more than ever. But also, being with people,
Le estoy preguntando el lugar más raro donde alguien lo haya reconocido. Que no sea en el baño, ojalá. Claro. No. Do you have some anecdotes, some weird story about that? I mean, I've had some very interesting encounters with fans all over the world, but the strangest one I think was in Disneyland in Los Angeles when about 20 years ago when a girl, I think she was 13, she had just seen one of the films that I had been in. And she came to give me a hug, and she put her hands around my neck, and then she wouldn't let go, and then her whole family came to pull her off, but she still wouldn't let go, and her fingernails were going into the back of my neck. Eso estuvo rudo. They was trying to pull her away. She still didn't let go. It was like, yeah. I was scared. Yeah, that was like a love attack. Como un ataque de amor. Lo que está contando, le estaba preguntando el encuentro más raro con algún seguidor o fan y nos contaba que hace como 20 años, en la época, ustedes saben, Señor de los Anillos a full, estaba en Disneyland, en California, en Los Ángeles, y viene una chica de 13 años, se le acerca amoroso, la abraza, pero cuando la abraza la agarra del cuello. Así la agarra acá y que se la tuvieron que sacar con la familia y todo. Así que eso estaba contando. She had, I think, 7 or 8 of her family all in a line. 7 u 8 familiares tratando de sacársela de encima, tremendo. Yo creo que ella era verdaderamente Gollum, estaba atacando ahí con todo y le dijo mi precioso, tal vez. Claro, ella le decía a él, ¿no? Sí. Oye, ¿y cuál es el lugar más raro que le han pedido que autografíe? The strangest place where someone has asked you to do an autograph, to sign an autograph. No? You don't want to know. We really don't want to know. But it involves, you know, performing bodily functions. Oh, caramba, dice, no quieren saber, pero involucra funciones corporales, así que en más de algún baño lo pararon, a ver, estoy un poco ocupado, pero bueno, se ha tomado el tiempo para acá. Oye, what do you think about Chilean fans? The first one that you met in photos? You're the best. Honestly, it's the warmth and the kindness and the generosity coming from the fans here has been incredible. It's really been a pleasure to meet you all, the ones that I have met. I haven't met some of you over there yet. Algunos ya los vio, está impresionado por la calidez, por el cariño, por la gente que ya se le ha acercado. Tenemos además, vamos a estar 2 días con Andy. Este es nuestro primer día. This is our first day. We have tomorrow too. So, Muy bien. Oye, eso mismo, ¿cómo lidiar con la fama, Andy? Porque es complicado. Tú mismo lo decías, que de pronto estabas en el baño y te encuentras con un fan. ¿Cómo lo haces en ese caso? ¿Cómo puedes lidiar con eso? Vamos a traducir. She's asking you about dealing with fame, dealing with the thing of being recognized everywhere. It's do you have to have some I don't know how to say it, but is it difficult? Is it pleasant? No, you know, I'm very lucky. It's what is interesting is that, you know, I can have days when nobody recognizes me, and then some days when you know, I get a lot of recognition. But always the interactions that I have with people, they're very kind and respectful and appreciative of the work. So I like to, you know, talk to people. I like to engage with them. Está muy bueno lo que nos cuenta. Le estamos preguntando si a veces es complicado porque lidiar con la fama que te reconozcan en tantas partes. Y él dice que algunos días no lo reconoce nadie. Algunos días Andy Serkis sale a comprar pan tranquilo y nadie le pide cosas. Y otros días son como más intensos. Pero que en general la gente es lo que estamos viendo acá: cariñosa, respetuosa. Excepto por la cabra chica de Disneyland que se le fue así y dice que el resto ha estado bien. Y lo dejo ahí complicado. Well, you have such a long career, such a beautiful and diverse career. So being linked in these years to such different pop culture phenomena, such franchises. So it's a very unique career for an actor. The chance to be in such a different beloved franchises all over the world. So how does that mean for your professional career? Estamos preguntando a propósito de, estar en todas las franquicias que conocemos, del Señor de los Anillos, de Star Wars, de pasar por Marvel, por DC, por tantas cosas para el mismo actor. ¿Cómo es eso?
I feel, as I say, I feel incredibly lucky to have had opportunities to play such an interesting range of roles in the different worlds and the different all of the different stories and franchises that I have always loved as well. So storytelling it's been part of my life, and to be able to play a huge range of characters, I think I didn't expect to have those kinds of opportunities. So I always feel very grateful and lucky that I've been able to step into these different worlds. Maravilloso. Bueno, algunos respondieron clarito. Lo que nos cuenta es que se siente afortunado, así lo dice, que se siente con mucha suerte. Dice, es una suerte, yo no andaba buscando todo esto que pasó, tener la oportunidad de pasar por personajes tan distintos, por historias tan icónicas, por estos cuentos que nosotros sabemos que nos vinculan de tantas maneras, o sea, ser un rostro reconocible en todas estas franquicias. Miki, ¿tú tienes preguntas por ahí? Sí, yo también quiero ir donde el público, pero yo quería que nos contara tal vez alguna anécdota que tenga con algún otro actor, que conozcamos, algo que nunca haya revelado y que tal vez quiera revelar en Chile. Ah, muy bien. I'm going to try to translate that. Le vamos a preguntar por anécdotas con actores. Do you have a good relationship with fellow actors? Some really good friend from, I don't know, your past work that you can share with us, an anecdote? Yes, I mean, I've been very fortunate to work with some great actors in my time. One in particular I will mention because I'm going to be working with him on stage. When I finish in Chile, on Wednesday I start rehearsing a new play. Okay. I have not been in the theatre for 20 years, so it's very exciting. But I'm going to be working with Woody Harrelson. Oh, maravilloso. And we're doing a play together, and I'm very excited about that. Where is that? That's in London. In London. You're all invited to come. Maravilloso. Oye, está contando algo bien increíble, ¿eh? Le estamos preguntando a propósito de la buena onda con otros actores, de trabajar con ellos. Dice que además de lo que nosotros sabemos de él en cine, en películas, en series, va a volver al teatro después de 20 años. Un aplauso gigante. Y se va a reunir con Woody Harrelson, pedazo de actor, con el gran Woody Harrelson. Entonces, you're going to be together on stage in London. Van a estar en Londres haciendo una obra juntos, así que puedo ir. Sí, vamos si alguien viaja a Londres, que saque su boleto. No avisen, por favor, saquen al tiro el ticket para ir a verlo. So you can all come to see the play and then come to my house for a cup of tea. Está invitando a la casa a tomar tecito. Muy bien. Oye, Nachito, ¿te parece si vamos con las preguntas del público y Mira, yo le pregunto algo más por acá y yo voy a buscar una pregunta de la gente. Eso me gusta. Ya, la Miki se les va a acercar, va a ir ahí buscando preguntas. Mientras tanto, hablemos. Let's talk about the profession, about the craftsmanship of being an actor. What was your biggest inspiration? Su mayor inspiración como actor le vamos a preguntar. Your biggest inspiration for an actor. You know, I went to see Apocalypse Now when I was 14 years old. Wow. In 70 millimeters on a very big screen, and it made me realize the power of cinema. It really took me to another world, it took me to another place. It was so visceral, and the experience was so powerful that I think I always, from that point, thought one day maybe I'd like I'm impressed that they led you into the movies, into Apocalypse Now at 14. I think I drew a moustache on. Bueno, le vamos a contar lo que le estamos preguntando a Andy Serkis. Le estamos preguntando por su inspiración para entrar al mundo del cine, para volverse un actor, y él nos cuenta algo maravilloso. Cuando tenía 14 años, pudo ver en el cine Apocalipsis Apocalypse Now, que es una película increíble de guerra, y verla a los 14 años, verla en pantalla grande, decía, versión 70 milímetros, 17 milímetros. Yeah. Entonces, verla en esa pantalla enorme fue una experiencia. It was like IMAX at the time. Yeah. Que es como el IMAX de esos tiempos, el formato grande, la pantalla que va de piso a techo. Y dice que eso es el impacto profundo que lo inspiró de alguna manera, darse cuenta del poder del cine, darse cuenta del poder de las películas. Entonces le decía que cómo lo habían dejado entrar al cine a ver Apocalipsis Now con 14 años, que se había dibujado un bigotito de aquí. Muy bien. Oye, Nacho, Andy,
Tenemos acá, mira, este tremendo trabajo. Andy, mira acá. Mira, Andy. Andy. Andy, here, stand up a little, please. Mira. Aquí. Ahí se ve. Cuéntanos Oye, qué un poquito bueno. tu pregunta y cuéntanos de ese trabajo. Unas 8 o 10 horas. Muy express. 10 horas para retratar este regalo que le quiere hacer a Andy. Oh, he's saying that he took 10 hours to make that drawing of you. It's an amazing drawing. It's absolutely beautiful. It's fantastic. Te lo van a ir a dar de regalo. Ah, y ahí está, regalo para ti. Mira qué qué lindo. tremendo, está Wow. increíble. He's much more handsome. Thank you. Ah, Dice que no. te fue más bonito de lo que Es es. muy guapo, lo Se digo pasó. tal cual. Oye, pero 10 Mira, horas de para sácalo. trabajo. Hay una foto con eso. Mira. Súper bien. Have this Ay, con él, mira, ahí está. Qué cariñoso se pasa. ¿Alguien más tiene? Oye, el cariño del público de Comic Con para el primer día con Andy Serkis. Sí, vamos. Ya. Ahora sí. Vamos para acá. Ah, mira, este ya está firmado, este ya está firmadísimo, pero tenemos pregunta el día de hoy. ¿Tenemos cuestión. pregunta? Muy bien. Actually, more than a question, I want you to say something like a storytelling estos, migo, and go. If you can, for all of us. Can you say something to me? Ooh, Sí, now, vamos a hacer una am I even aclaración. allowed to do that? Because, you know, at the moment our union, it doesn't allow because we're still on strike, so I'm not actually. Yo voy a explicar eso sí, así. Otherwise, I would say something, but, you know. Sí. I'm not allowed. ¡Ah! Eso no lo pueden subir. Ah, está muy buena esa foto. Oye, Explicamos mientras un poquito Andy lo que posa para la pasa. foto, Eso. Mientras Andy posa para la foto, yo les voy a explicar una cosa que es súper importante saber. El sindicato de actores en Estados Unidos, en Hollywood, continúa en una movilización importante, una huelga. Lo hemos visto en las noticias. Andy es parte de este sindicato y él nos ha pedido, por favor, que no nos cuesta nada también respetar de acá, que tiene que ver con las menciones específicas a ciertos personajes o a ciertas películas. Entonces, claro, ahí por la buena onda nos hizo un saludito, pero nosotros vamos a tratar de preguntar cosas más generales acerca de su enorme carrera, acerca de sus papeles con nosotros, porque es importante también respetar algo que nos han pedido. Sí, y es importante también que Comic Con Chile respeta y apoya la huelga de actores, porque es algo muy importante la huelga de actores y guionistas. Así que por lo mismo vamos a respetarlo y vamos a apoyar esta manifestación de Andy y vamos a ser muy They are showing your respetuosos a la support. hora de hacer preguntas. Así que lo apoyamos o no. Sí, ahí está. Así que tenemos que hacer preguntas más generales de captura de movimiento, de actuación, anécdotas, de vida también, por supuesto. Sí, más va a ese ámbito de la vida. ¿Qué otra cosa te hubiera gustado ser, además de ser actor? Si no hubieras sido actor, ¿qué otro labor hubieras hecho? Okay, so if you want to be an actor, what profession have you chose as a teenager? That's If I was not an actor. that's Well, before I became an actor, I studied to be an artist. I wanted to paint. I mean, from a very early age, from the age of 7, all I wanted to do was to paint. And so I went to college to study, and it was when I was at college, in the first year, you had to do a secondary course, a course to go along with the art Perfect. course. And there was a theatre studies course, so that's when I started acting. Ese es el perfecto. Oye, es buena la historia porque tiene que ver finalmente con cómo terminó actuando. Dice que originalmente lo que Andy quería hacer era dibujante, quería diseñar y estaba estudiando para eso. Y en la escuela de artes, dibujando, diseñando dentro de una amplia gama de ramos que uno toma, ¿no? Como una malla. Por ahí también había cursos que tenían que ver con teatro y eso fue finalmente lo que lo fue trayendo para allá. Así que es súper buena pregunta porque se acordó ahí de cómo termina eligiendo esta profesión. Muchas gracias. Oye, qué simpático es Andy. ¿Van a estar mañana aquí o no? ¿Quién de acá viene mañana? ¿Sí? Ya, para que pensemos preguntas, lo que no alcanzamos a preguntar hoy, preguntamos mañana también. Aquí tenemos otra pregunta, Nacho. Aquí, mira, acá.
Chile and to come to Comic Con Chile. And I have a little question that means what character left an important meaning in your life? If you can answer that. Vamos a tratar de... Yo lo escuché también. I didn't quite hear ¿Qué it. personaje marcó más su vida? No sé si se puede responder. Estamos hablando de un momento actual. Okay. I'm talking in Spanish, sorry. Un aplauso para She's asking Nacho. you about, I don't know if it's a specific character, but maybe a moment of your career that you can choose as a moment that you treasure a lot. So, I mean, without speaking specifically about the film, because I can't. Of course. But in the year 2000, when I started working in New Zealand on a film which we can't talk about, but the first time when I put on a suit, a motion capture suit. Yeah. And I looked into the screen and I lifted my hand up and I saw the character's hand raise at the same time, and I started to become the character, and I could see it come alive in front of me. Yeah. For the first time. That was a very important moment because it not only did it allow me to inhabit the character, but it also in my mind was like it was a breaking through into through to the other side, and it was the beginning of a journey which would then last the next 20 years. You know? Yeah. It's really good that you mentioned that, because I'm going to ask you then. I'm going to ask you later. After the transcription, about motion capture, about that amazing technology. Bueno, lo que nos cuenta acá, para ir a la respuesta de esa pregunta, es que a inicios de los 2000 es cuando estaba haciendo esa maravillosa trilogía que ya sabemos cuál es. Aquella. Y estaba encarnando al personaje que ya sabemos cuál es. Al precioso le podemos decir precioso. Al precioso, le podemos decir precioso. Cuando estaba encarnando al precioso, él estaba también familiarizándose con la tecnología de motion capture, la tecnología que permite finalmente volverte un personaje en la manera en que lo hemos visto. Entonces decía, cuando yo levanté la mano y me di cuenta que mi mano levantada era la mano del personaje de Gollum, dije, aquí está pasando del precioso, Nacho, por Dios. El precioso. Aquí algo está pasando, mejor. Algo no solo para mi carrera, sino algo como que se está abriendo una puerta nueva a lo que entendemos como industria, como películas, como actuación, y así ha sido. Así que eso me lleva a la siguiente pregunta. What has meant to you professionally and personally to become such an iconic example of motion capture? Let's talk about motion capture, because there's a you said like a breakthrough, like how is it? It's like Alice in the Looking Glass. It's like going through to another dimension. Entrar en otra dimensión como si fuese Alicia a través del espejo. Eso está diciendo Andy Serkis. Because I'll tell you why. For me, I think it's a very important tool for an actor, because it means that any actor can play anything. And so the ethics of that are it's very egalitarian. You know, it makes it equal. It means you and I, or someone who's very tall or short, or man or woman or whatever, wherever they come from, can play any character. And I think just symbolically, that is really important, that we are all storytellers that can play different roles. It's like a new power. Yeah. Bueno, lo que nos está contando acerca de la captura de movimiento y de cómo esa tecnología también le cambió la cara al cine de aquí en adelante, porque también sabemos que Andy Serkis en su carrera empezó a vincularse mucho con esto, y nos dice que lo que más le parece llamativo es la manera en que cualquier actor puede finalmente convertirse en cualquier criatura. Es romper las barreras de lo posible, es volverse criaturas que de otra manera no habría sido posible sin una tecnología como esta, y que es muy liberador también. Habla de, es como una suerte de igualdad, la posibilidad de convertirte en lo que tú puedas soñar. I think I invent Estoy pensando, I'm thinking about how to translate your words the best, because I love the way that you talk about the craftsmanship of motion capture, but desde que mire para allá, people over there, they're all waving at you, they're all trying to say hello to you. Y por acá Qué buena también, onda que es Andy Serkis.
answer is. Oye, Nachito, tenemos más preguntas de la gente por acá. ¿Vamos a buscar una pregunta de allá? Sí, vamos acá. Ya. Primero que todo, hola, y quería saber, él como director, si prefiere dirigir películas de comedia o más serias. Kino Loy. Ayúdame, Miki. Que si él como director prefiere la comedia, la acción, la ciencia ficción. Such an interesting question there. They're asking you about your director career. So, what kind of movies do you prefer to direct? Like comedy, drama, historical, I don't know. You know, it's the same as how I choose a character to play. It's Okay. all about the script, the story that I want to tell. Okay. It's the same thing. You choose. You know, you realize. I mean, I've been directing now for 10 years, and the reason I became a director is almost, you know, why I wanted to be an artist when I was younger. It was to tell stories visually, but that were emotionally connecting. So for me, a story, if I want to choose a story to direct, it has to be something that, firstly, is something that you really feel, and that you believe can move other people or change their perception, you know, change their idea of something. Perfecto. Dice que no tiene que ver tanto con el género de una película en lo particular, que al igual que cuando elige un personaje para interpretar y cuando comenzó de joven queriendo contar historias visualmente, tiene que emocionarlo acá. Dice, tiene que ser una historia que yo sienta desde acá adentro. Y eso es distinto si es un drama, es una comedia. Dice, tiene que moverme a mí y al mismo tiempo mover a las personas. Es una manera muy emocional de vincularse con una historia cuando decide dirigirla. I think ever since I started acting, I was fortunate to work with a theatre company that really was connected to a community, and so the act of you know, doing a play for this community, playing different characters. You know, in the following weeks, you know, maybe I did 14 plays like consecutively to the same audience in a community. It really made me realize that storytelling is all about the connection to an audience and how to change their perception. That's great. Está hablando acerca de también participar en el teatro, que la manera de hacerlo en el teatro comunitario o comenzar cuando frente al mismo público tú haces varias obras y son grupos más pequeños que actúan y que finalmente esa es la manera en que él entiende la actuación y la manera en que él entiende el oficio de las películas, tanto dirigiéndolas como interpretándolas, que es una manera de comunicar. El storytelling, dice, es conectarse con la gente. Regardless of a particular franchise, is there a fictional or historical character that you always wanted to play that is still on your to-do list? Think about it a second while I translate. Le estoy preguntando a nuestro querido Andy Serkis que después de todos estos personajes que ha hecho, si hay alguno que le gustaría interpretar, histórico, ficcionado, que lo tenga ahí en su lista de pendientes. Have you got any ideas? People have some ideas too, yeah. ¿Cuál le gustaría? Ya, yo lo voy a Do you decir. have a character, a historical figure maybe? Nacho. Do you know what I wanted to do actually? It's a similar answer, but I've always wanted to create Shakespeare's plays as video games. Look at that. Yeah. Shakespeare plays at video games. Is that even possible? I guess so. Yeah, of course. No, I love Shakespeare, and I love the stories, his stories and his storytelling. And I've always wanted to find a way of bringing those stories alive in an immersive gameplay situation. I will play a Hamlet video game. Yeah, absolutely. That would rock. Lo que está contando él es como buen actor británico, fanático de Shakespeare también, seguidor. Dice, si yo pudiera elegir una manera de adaptar historias, me metería en videojuegos sobre las historias de Shakespeare. Dice que le encantaría hacer un curso sobre eso. Me parece interesantísimo. Tremendo. ¿Jugarían un juego de Shakespeare? Would you play? Espérate, Without this voice? Yeah? Quiero hacer una salvedad, Nacho. Lo que pasa es que el público está pidiendo que en la pantalla se muestre no el público, sino que Andy. Así que traspaso lo que el público está pidiendo. Sí, así que sí, por favor, el señor director. Eso, ahí está. Hacemos la última pregunta del público.
sabemos que eres el mejor actor de voz, en verdad, el mejor actor de siempre. Y queríamos hacerte una pregunta. ¿Cómo te preparas para cada uno de tus roles? Porque todos los roles son diferentes. ¿Cómo lo haces? Okay, creo que escuché. I think I get that. She's asking you about the preparation for a physical role like the ones you do. What does it take in terms of preparation? Well, you know. So, some actors work with one methodology all the time, but I find that my method changes according to the role that I'm playing and the inspiration for the role. Yeah. So I can find inspiration for a character. For me, it's all about finding a physicality, a voice, and psychology that is drawn from different places. So it could be a painting that I've seen. Yeah. It could be some contemporary, a piece of contemporary dance, or it could be a piece of music. It's when you're piecing a character together, you're working from lots of different stimulated areas, and that is how I build my characters. So I'm always looking for inspiration in the news, in lots of different places, and then construct, as I say, together the psychology, the voice, and the character. Perfecto. Ya, vamos. I'm going to try to translate. Vamos que se puede. ¿Qué nos está diciendo Andy acá? Dice que cada preparación para un rol es única en particular, que es una inspiración desde muchos lugares, desde la naturaleza hasta observar personas. Dice que hasta en las noticias uno se puede inspirar, que los roles que él ha interpretado, y lo sabemos, son súper físicos, y que poder buscar inspiración en los movimientos es un proceso constante. Entonces, la inspiración de un lugar, prepararlo, es estudiar de muchos lugares y construir. ¿Sí? Ninguna inspiración de un rol es particular. Todo es una construcción de distintas fuentes para hacer un personaje como los que hemos visto. Tenemos tiempo para una pregunta más. Dicen que tenemos una pregunta más, la hacemos con el público o la hacemos acá. Tú me dices, Nachito. Hagámosle una más acá y después vamos a saludar a la gente. Que no nos meten ahí en producción. Ya. Sí. Also, let me just add one thing, actually. Yeah, even the most extreme characters that I played, they must always be based in human truth, like something that the audience can recognize, even if it's a creature that is, huge or small or, whatever the creature is, or animal, or it has to have a connection through human emotion so that the audience can relate to it. Absolutamente. Siempre hay un componente humano en lo que uno termina haciendo. No importa el tipo del personaje, tiene que haber una humanidad detrás que es la que te permite que eso vaya fluyendo y que conecte con la gente. So about that, do you prefer good guys or bad guys? To play. ¿Qué dice el público? ¿Los buenos o los malos? Can they put their hands up and tell me which they prefer to see me play? A ver, ¿cómo lo prefieren ustedes? ¿Ustedes qué prefieren? Mano levantada para los que prefieren ver a Andy Serkis haciendo de un tipo bueno, un héroe. A ver. 1, 2, 3, 4. Like 5 people for a good guy. Okay. ¿Y cuántos de acá prefieren ver a Andy Serkis como un villano, como un tipo malo? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó aquí? Okay. ¿Y por qué? ¿Y tú qué prefieres? The thing is, the bad guys always die. Bad guys. Yeah. But it's fun to play. It's fun to play a bad guy. Of course it is. Everybody wants to be the bad guy. Yeah, of course. So, Who here wants to play a bad guy? ¿quiénes de acá prefieren un villano? Pero ojo, porque lo bueno de Andy es que en el mismo papel, en la misma película, puede ser bueno y puede ser malo. ¿Cuántos otros actores pueden hacer eso? Absolutamente. Yeah, because you can be a good guy and a bad guy in the same movie. Yeah. Absolutely. Sí. A ver. That is really good, and that is the thing that we are so grateful because we look at your movies, we look at your work, and we are really grateful to have you here and to experience this conversation, this talk with people. Tell us
For final question, Okay. The secret for a really good bad guy face. Because you can make a really good bad guy face. What is the secret? Again, I think the secret to making a really good bad guy face is that you actually make the audience care about the bad guy. Le estoy preguntando el secreto para poner una buena cara de malo. Porque si nos gusta villano, ¿cómo se pone la buena cara de malo? Tienes que hacer que la audiencia, que el público se preocupe de ese villano. ¿Y lo puede hacer ahora? Can you show us? Can you show us for the camera? A ver. Where's the camera? Right there. Ahí está. La cámara. This one. Yes. This is going to be quite embarrassing. This is a bad guy. Okay, this is a bad guy. This is a bad guy that you don't care about. Okay. Este es un tipo malo